Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Les comento quiénes van a estar en el programa el día de hoy. Un grande, un maestro, Aquiles Roldán Guamán. Él es artista plástico. Vamos a hablar sobre su muestra individual Naturaleza, Agua y Color. De inmediato me indican que vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado, Aquiles Roldán Guamán, artista plástico. A ver, quiero verlo ya. ¿Cómo estás? Buenos días, Aquiles. Un gusto, no sabes, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Gladys. Para mí también es un gusto, es un agrado estar acá en esta entrevista, en Dialogando, un espacio muy importante. La palabra dialogando tiene mucha connotación y esperamos dialogar justamente en esta mañana, Gladys. Vamos a dialogar sobre tu talento. Quiero comentarle a nuestros amigos que nos siguen que Aquiles Roldán es artista profesional, profesor de educación artística de la especialidad de artes plásticas, mención dibujo y pintura de la Escuela Superior de Formación Artística de Ancahuara. Él ha tenido varias distinciones y premios que ha obtenido, como medalla de honor, bodas de oro en la Escuela Superior de Formación Artística, primera mención honrosa en el concurso de acuarela en vivo, medalla cívica que le otorgó la Municipalidad Provincial de Huaraz, y luego diversas exposiciones, y precisamente de ellas vamos a hablar. A ver, ¿cómo nace esta vocación de hacer del pincel extraordinarios dibujos y comunicar visualmente? ¿Ya desde pequeño se vislumbraba Aquiles Roldán hacia ese talento? Mira, en realidad mi primer acercamiento con el arte fue algo fortuito. Resulta que en mi niñez en Huaraz, cuando yo aproximadamente 9, 10 años, recuerdo que en una ocasión yo le ayudaba a un hermano mayor a vender algunos periódicos en Huaraz, y por el motivo de vender mis periódicos yo ingresaba a las oficinas de todo el perímetro de la Plaza de Armas. Estoy hablando de los años 80, ¿no? 85, 87 aproximadamente. Entonces, en esa preocupación de vender mis periódicos, ingreso a lo que es el museo, y al costado estaba el Instituto Nacional de Cultura, y voy ingresando por las oficinas y voy recorriendo todo el espacio y ingreso al sótano del INC, y yo no me imaginaba que ahí funcionaba pues la Escuela Regional de Arte, ¿no? No tenía ni la idea, y resulta que cuando ingreso al sótano encuentro a un grupo de estudiantes plantados con sus caballetes en plena clase, seguramente de aquellas épocas, y es que me impresionó mucho ese encuentro, ese acercamiento fortuito, y justamente por un par de años yo le ayudaba a mi hermano a vender periódicos, y en mi trajín diario yo ingresaba a ver qué nuevas producciones estaban haciendo los pintores de aquella época. Bueno, y luego ya dejé de estar en la calle vendiendo periódicos, ya me dediqué netamente al colegio, a la escuela, y seguramente eso quedó guardado dentro de mi memoria, dentro de mi ser, y cuando recién egreso de la educación secundaria es que ya decido estudiar arte, por ese impulso seguramente que ya tenía yo guardado, ¿no? Y en realidad en la época escolar no estaba decidido, siempre dibujaba como cualquier joven de su época, pero recién es que cuando ingreso en el año 90 a la Escuela de Arte, es que reafirmo mi vocación y empiezo a involucrarme de lleno, ¿no? A lo que es la preparación como un artista, como un pintor. Mira, y tenemos a un gran artista plástico en Huaraz, nos sentimos muy orgullosos por el talento, pero luego seguramente empiezas a mirar algunos referentes en este rubro.
¿De quiénes recuerdas? Quizás ancachinos y luego nacionales. Por supuesto, en los años 90 no teníamos esta información que ahora tenemos, ¿no? Por los medios, las redes sociales, el internet. No existía el internet en los años 90. Y acceder a bibliografía artística era para nosotros en Huaraz bastante limitado. No encontrábamos libros. Entonces mi primer referente ha sido justamente el gran fundador de la Escuela de Arte, don Humberto Chávez Bayona, a quien desde acá hago un reconocimiento. Entonces, póstumo obviamente, porque lamentablemente él nos dejó este año. Don Humberto Chávez Bayona fue el primer acuarelista que yo tuve la oportunidad de observar sus trabajos, e inclusive eso también fue una experiencia nueva y grata para mí, porque la técnica de la acuarela como en malla curricular no está dentro de las escuelas de arte. En ninguna escuela de arte del Perú está la técnica de la acuarela dentro de su malla curricular. Entonces es más bien un autoaprendizaje. Entonces me impresionó, me apasionó mucho el tratamiento de la limpieza, de la transparencia, y desde ahí también empezó mi búsqueda por desarrollar esta técnica de la acuarela, ¿no? Gracias a las primeras obras de don Humberto Chávez Bayona. Es uno de los primeros referentes, ¿no? Dentro del ámbito ancachino. Y luego ya con mucho esfuerzo pude conseguir algunas bibliografías, algunos textos como el famoso libro de la acuarela de José Páramo, es una editorial española, y en base a eso fue mi descubrimiento en Huaraz toda la década del 90, y ya cuando me vengo a radicar a Lima a partir del año 2000 es que ya amplío todo mi horizonte con más referentes peruanos, a la acuarela arequipeña, la acuarela limeña, grandes maestros, y también el salto hacia otras referentes del mundo, ¿no? Universales. Mira, qué interesante. Sí, pues en las regiones hay muy buenos representantes, pero me intriga por qué no incluyen en la malla curricular esta técnica de acuarela. ¿Has indagado la razón por qué no lo hacen? Lo que sucede es que la malla curricular está construida con referentes europeos, por así decirlo, y en realidad no lo entiendo, ¿no? Y también debe ser porque no hay muchos maestros acuarelistas, ¿no? También debe ser eso. Pero lo cierto es que no está incluido dentro de la malla curricular, cuando hoy en día es una de las técnicas básicas que te ayudan a resolver con mucha rapidez en la representación de un objeto del paisaje, ¿no? Y hablando de paisajes, pues es tu temática, ¿no? La que trabajas, por ejemplo, has presentado exposiciones individuales de acuarelas en la Galería de Arte del INC de Huaraz. También has estado en la nueva urbe Amanece Huaraz en la Galería de Arte de Petroperú en Lima. ¿Es cuando sales ya del ámbito geográfico ancachino hacia la capital con esta muestra? Sí, por supuesto. Toda la década del 90 ha sido una etapa formativa, autoformativa, vuelvo a repetir. Y cuando ya me vengo a radicar a Lima a partir del año 2000, también mi búsqueda, mi enfoque va cambiando, involucrado también por la vivencia en la urbe, ¿no? Tengo muchos temas que han sido motivo de la urbe, porque pienso que el artista es el cronista de su época, ¿no es cierto? Y desde mi búsqueda, mi propósito siempre ha sido eso, ¿no? Plasmar aquello que yo estoy vivenciando en un contexto determinado. Y justamente cada exposición individual, porque ya tengo actualmente 8 exposiciones individuales, cada exposición individual es como un álbum de un músico, de un grupo, ¿no es cierto? Con una serie de canciones. En este caso, una exposición individual es una selección de una cantidad de trabajos que tienen un hilo conductor. Y el hilo conductor en cada muestra justamente ha sido plasmar de acuerdo al contexto, de acuerdo a mi vivencia, de acuerdo a las etapas en las que yo estoy atravesando, ¿no? Y es por eso que
he pasado por muchas temáticas y dentro de esto que me comentas, ¿no? El tema urbano también no ha sido ajeno a mi producción. Vamos a ver precisamente tu trabajo, por favor, Percy. Sí, esta acuarela corresponde a mi producción artística de muestras individuales titulado Reflexiones del paisaje andino, pero ya un paisaje andino con toques urbanos, ¿no? Porque generalmente se ha visto al paisaje andino muy bucólico, con las campesinas, con el campo, con el ganado, con las montañas, pero desde mi particular percepción, esta búsqueda por plasmar el paisaje andino de Huaraz, urbano andino de Huaraz, ya viene inclusive desde mi época de niño, ya que, como todos sabemos, bueno, yo he nacido en el 73, 3 años después del terremoto del 70, y por lo tanto, pues he vivenciado una ciudad en constante transformación. Y esa constante transformación me ha permitido ir observando cómo Huaraz ha ido creciendo de manera desordenada también, ¿no? Entonces, esta serie de trabajos intenta también develar eso, ¿no? El urbanismo desordenado frente a la belleza, en contraste con la belleza natural que tenemos ahí. Exacto, tenemos en ese fondo de nuestro bello Huascarán. Sí, pues es un jalón de oreja y es una denuncia. Siempre desde los diversos espacios se hace ello. Por favor, la siguiente muestra. Ah, mira, esta acuarela, por ejemplo, corresponde al año 2004. Justamente todos sabemos que en el año 2002, 2003, 2001 tuvo una etapa de convulsión social. Si todos recordarán, por la marcha de los 4 suyos en las regiones, mucha convulsión. Entonces, por ahí surge esta obra titulada Gris Despertar, de esa etapa convulsa, y bueno, esta obra obtuvo un premio, el segundo premio nacional en el concurso Horacio, en el año 2004, ¿no? Justamente lo trabajé con esta tonalidad de grises, con el contraste de la atmósfera, ¿no? Obedece a esta época del año 2004. Que no es muy usual, ¿no? En tu trabajo más bien hay mucho color, pero por el contexto temático seguramente lo trabajaste de esa manera. El siguiente, por favor. Así es. Esta acuarela, por ejemplo, ya es una temática, sí, de Lima. En el año 2007 también obtuvo un premio en un concurso nacional de acuarela organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tituló Limas, tipos y costumbres siglo XXI, ¿no? En el marco del bicentenario de nacimiento de Pancho Fierro, un gran acuarelista peruano. Y bueno, este cuadro lo titulé En la boca del lobo, donde vemos una de las esquinas de Barrios Altos, en la cual vemos a dos personajes contrastantes, ¿no? Por un lado, ahí está el personaje, el que anda en el campo del lumpen, ¿no es cierto? Y por el otro lado, una campesina que está justamente doblando la esquina y cayendo pues en la boca del lobo, por así decirlo, ¿no? Y es un cuadro que lo trabajé con colores sepias, dándole un toque nocturno, ¿no? Como podemos ver. Vamos con el siguiente para recordarles a nuestros amigos que nos siguen a través de la radio. Estamos conversando con Aquiles Roldán, artista plástico. Precisamente estamos disfrutando de su bello trabajo. También es un espacio urbano, ¿verdad? De la vida cotidiana, también en Huaraz. Así es, por ejemplo, ahí mi pequeño está pasando por ahí, la familia. En este cuadro, por ejemplo, obedece a una escena de la antigua parada del río Quilcay, ¿no? En los años 90 que ya no también. Existe, ¿no? Que ya no existe esta... Sí, no, ya no existe, se ha hecho un reordenamiento, pero tuvieron que pasar muchas décadas, ¿no? Ninguna autoridad asumió el control por hacer este reordenamiento. Y bueno, ¿no? Como te decía, el artista es un cronista de su época y esta acuarela obedece también a ello, ¿no? A mis vivencias en ese Huaraz, con ese mercado desordenado, por así decirlo,
pero que también era parte de nuestra cotidianidad entre los años 90, ¿no es cierto? Y vemos ahí una escena, pues, de los famosos tricicleros y todo el mercado ambulatorio que se daba, ¿no? En ese mercado antiguo de la parada Quilcay. Vamos, mientras conversamos también, esta imagen también, ¿te inspiras en una imagen real? ¿Cuánto tiempo te toma hacer una pintura como esta, como las Sí. que has mencionado? Bueno, generalmente prefiero ser yo mismo el que registra las imágenes en vivo y en directo, ¿no? Trato de evitar copiar imágenes de internet. Yo soy quien recorro los lugares, los espacios, para registrar, ya sea con mi fotografía, con la cámara fotográfica, o también, si se da, en el mismo momento plasmar el paisaje que veo, ¿no? Bueno, esta imagen es a partir de un registro fotográfico que realicé. Bueno, ¿no? Lima tiene también sus encantos, y también tengo una regular cantidad de acuarelas con temática de la Lima bonita, de la Lima de antaño, ¿no es cierto? Y sí, pues este famoso Lima paisaje te de abrió, Lima, ¿no? Lima te abrió las puertas y bien con tus exposiciones, de hecho que han merecido comentarios importantes en medios impresos también importantes de la capital. ¿Cómo logras hacer ese salto desde Huaraz para abrirte seguramente camino? Y es que pues la capital nos da mayores oportunidades, tenemos que decirlo. Sí, como te decía, cuando yo empiezo a vivir acá, me vengo a radicar, a trabajar en Lima, me dio la oportunidad primero de confrontar mi trabajo frente al trabajo de otros artistas, y eso me motivó a que estaba prácticamente en inicios, ¿no? Y me motivó a mejorar mi estilo, mejorar mi técnica, me motivó a trabajar en mejores materiales. Conocí a muchos acuarelistas de Arequipa, porque no hay que negar, la gran mayoría de excelentes y extraordinarios acuarelistas están entre Arequipa, Puno, en el sur del Perú. Entonces, en esa cotidianidad de la convivencia con ellos fue que pienso que me ayudó a mejorar, y pienso que todavía me falta mejorar bastante, ¿no? Tengo que seguir en ese trajín, en ese camino. La acuarela, el arte ya forma parte de mi vida, ya son pues más de 25 años desde que inicié en este camino de la acuarela, y es una técnica pues que no te deja de sorprender, ¿no? No dejas de aprender, es una técnica bastante emocionante, porque desde el momento en que empiezas a trabajar sobre un soporte, no solamente es una repetición mecánica de lo que ves, sino también que te invita a que puedas aprovecharte de los recursos técnicos que tiene esta técnica, y volcar también tu esencia, tu ser, ¿no? Aquiles, ¿cuánta concentración? ¿En algún momento has perdido la paciencia cuando estás haciendo un trabajo y quizás no lo encuentras como quieres? ¿Tienes que rehacer o finalmente siempre va quedando ya la muestra? Bueno, por supuesto, para dominar esta técnica hay que desechar cientos de cartulinas, cientos de papeles, ¿no? Y sí, hay muchos trabajos que no estaba dentro del camino que yo quería, y simplemente tenía que desecharla y hacer otro hasta lograr lo que yo quería plasmar en la acuarela, en la obra, ¿no? En esta obra, por ejemplo, también es una visión, un paisaje cotidiano de la ciudad de Huaraz, es el famoso bulevar, el bulevar Pastorita Huaracina. Es una mañana, ¿no? Muy temprana, cuando los primeros rayos de sol empiezan a iluminar el paisaje, y ese contraste de luz, sombra, y el contraste de la atmósfera misma es que también me motiva bastante
a trabajar. Y generalmente la mayoría de mis trabajos están dentro de este momento espontáneo de la luz y el color, ¿no? Porque me interesa mucho trabajar con ese enfoque, ¿no? De las mañanas, con esa atmósfera. Esta acuarela, por ejemplo, también es parte de la antigua parada del río Quilcay, donde había estas construcciones precarias al lado del río, ¿no? Lo titulé Habitantes del Río, y justamente estaba en el antiguo puente del río Quilcay. No sé si te recuerdas, había una escalera que descendía por el margen del río y ahí podíamos ver estas construcciones precarias, y que también me motiva a develarlas, a plasmarlas en su determinado momento, ¿no? Qué interesante. Ahora estás abocado, Aquiles, a la exposición de tu muestra, ¿no? Naturaleza, agua y color, que también tiene un propósito de hacer visible el paisaje extraordinario que tiene, igual que Huaraz, Ancash, seguramente muchas regiones de nuestro país. Percy, a ver si ubicamos las dos últimas fotografías. Mientras tanto, tus obras han trascendido fronteras. Coméntanos. Sí, bueno, desde hace algunos años la acuarela ha cobrado mucha relevancia a nivel internacional. Se han formado diversas asociaciones, diversas agrupaciones internacionales que están desarrollando encuentros y festivales de acuarela. Entonces eso me motivó a también participar en este tipo de eventos, ¿no? En diversos lugares del mundo, en Pakistán, en Francia, en Italia, en México, en Ecuador. Entonces, bueno, estos últimos años me ha permitido estar participando en estos eventos, ¿no? Dado a la relevancia que está cobrando la acuarela a nivel mundial. Así es. Y eso es bueno, ¿no? Que se vayan formando inclusive más talentosos y virtuosos profesionales del arte. Esa es una muestra precisamente del que estás trabajando, naturaleza, agua y color, es la temática. Sí, esta sería la octava muestra individual. Este proyecto surge el año anterior, 2020, a raíz de la pandemia, donde nos vimos paralizados. Bueno, mi objetivo era, en lugar de plasmar la tragedia que ya nos había tocado a muchos, mi interés fue plasmar justamente la belleza de la naturaleza, que personalmente me motivaba y me ayudaba a equilibrar la situación trágica que hemos estado vivenciando. Y a su vez también aproveché una convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura a través de su programa Líneas de Apoyo Económico para la Cultura, donde logré presentar un proyecto con esta temática de naturaleza, agua y color, en la cual ese proyecto logró ser beneficiario con el financiamiento de los materiales para este proyecto. Y bueno, ahora después de todo un año de trabajo, donde he tenido que estar en la misma naturaleza, realizando pintura en vivo, ¿no? Reencontrarme nuevamente con la naturaleza, y algunas pinturas también han sido realizadas en mi estudio, ¿no? Y bueno, es una selección de 26 acuarelas que he presentado el día jueves a través de una transmisión en vivo por mis redes. Y bueno, pues se concretó esta temática de naturaleza o color, que en esta ocasión me preocupo mucho justamente por el tema del color, por el tema del agua, ya sea en su estado salvaje o en su estado estático, que se convierte en una especie de espejo que va a reflejar el entorno natural, ¿no? En este caso mi intención también es adicionarle una fuerte expresión del color, como vemos en esta acuarela, ¿no? Este es un paisaje de la Cordillera Blanca, se llama Chaquicocha, porque justamente es un oconal que se llena de agua en las épocas de lluvia y te ofrece pues este espectáculo visual, ¿no? Que para muchos puede pasar por desapercibido, pero para el ojo del artista es una
es un deleite, es un momento especial para plasmarla con esa intensidad del color, ¿no? La naturaleza misma que nos ofrece esta belleza. Entonces mi propósito es que también quienes observen mis trabajos no solo queden en la contemplación, ¿no? Es cierto, la apreciación te lleva a estos momentos placenteros, ya sea por el color, por la temática, por la luz, por el contraste que se plasma en un trabajo, sino también el objetivo, el propósito es buscar espacios de reflexión y de crítica frente a de cómo estamos los seres humanos frente a la naturaleza, ¿no? ¿Qué posición estamos asumiendo de destruirla o preservarla? Entonces, por ahí también tiene esta connotación, esta muestra titulada Naturaleza, Agua y Color. Toda muestra, toda expresión artística tiene una finalidad. Te agradecemos, Aquiles, por tu presencia. Brevemente, ¿qué proyectos a futuros tienes dentro de tu campo que tan extraordinariamente vienes trabajando y destacando en la capital? Sí, bueno, agradecerte, Gladys, por el programa, por Dialogando, por la gentil invitación también. Este proyecto de muestra individual Naturaleza, Agua y Color ha sido presentada de manera virtual por el contexto. Hay mucha expectativa de que el siguiente año 2022 las cosas mejoren y esperemos que pueda presentarse en diversos escenarios, en diversas galerías, centros culturales. Estamos en ese afán presentando el proyecto. Ojalá tenga la receptividad y la apertura de otorgarnos un tiempo, un momento de presentarla, ¿no? Esa es la idea por el momento, y de seguir produciendo, porque pienso que para mí el arte ya es una forma de vida. No lo veo como una forma comercial, porque mi propósito también como artista es la trascendencia. Entonces eso es lo que intento, que mi trayectoria sea no tanto como un pintor que se dedica a pintar para vender, sino un pintor que a través de sus obras pueda buscar espacios de reflexión, de análisis, de acuerdo a la producción que voy presentando. Y también me interesa, como te decía, la trascendencia, ¿no? Trascender, ser por así decirlo, la motivación de otros jóvenes que puedan enrumbarse en el camino del arte, claro, pero siempre y cuando cada propuesta tenga un mensaje, que tenga un contenido, ¿no? Importante. Gracias, Gladys, por la... Gracias a ti, de hecho ya has trascendido tu legado, allí está. Dialogando, programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.